Y TVN Noticias se ha trasladado también a Barro Blanco, en la comarca Nové Buglé. Y TVN Noticias ha trasladado también al equipo de noticias. Allá está el Kirian Caballero, también se encuentra Enrique Arosemena. Bueno, está todo un equipo allá. Más adelante vamos a tener análisis aquí en estudio y por supuesto vamos a ir nuevamente a Chiriquí para conocer más de lo que ocurre y la tensión que hay en Barro Blanco. Vamos a la pausa. Que se oponen al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco acampan cerca del río Tabasará. El Kirian Caballero Flores está en este punto y nos tiene los detalles. El Kirian, adelante. Muchísimas gracias, Castalia. Nos encontramos en este momento en las orillas del río Tabasará, en la comarca Nové Buglé. Y es precisamente en este río donde se piensa construir la hidroeléctrica de Barro Blanco. Aquí hay instalado un campamento desde hace aproximadamente varios meses. Nos encontramos con uno de los dirigentes para que nos hable sobre el objetivo de este campamento. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Desde cuándo están en este punto? Sí, buenas tardes. En este momento nos encontramos del día 2 de febrero en este campamento porque nuestra intención es llamarle la atención una vez más al gobierno nacional, porque nosotros por 7 años consecutivamente hemos sido intimidados por el gobierno, por la empresa, diciendo que nosotros pues no éramos dueños de esta tierra, que nosotros no vivíamos, que no existíamos un estudio de impacto ambiental que negó la existencia de nuestro pueblo. Pues hoy nosotros estamos en nuestra realidad de una vez más decir al gobierno que nos fuimos ignorados por la empresa cuando celebró su estudio, y igualmente cuando el ANAM aprobó el estudio tampoco verificó. Por lo tanto nos encontramos una vez más reivindicando nuestro derecho ante el gobierno nacional y que se tome en cuenta que esta gente no va a perder su tierra y no están dispuestos a perder la tierra. Bueno, muchísimas gracias, Castalia. Vamos a continuar conversando con algunas personas porque hemos hecho ese recorrido, nos hemos caminado prácticamente 2 horas para llegar aquí. Nos encontramos con un señor que afirma que, bueno, todos sus abuelos, sus padres han vivido aquí. Usted tiene 70 años. Yo tengo 70 años ahora mismo. ¿Qué usted piensa sobre esta problemática? Este problema, yo no quisiera que se cumpla con esto porque yo soy naturalmente sembrada de Dios aquí. Y entonces no me conviene que me vaya a hundar el río, quitar derechos todos. Y entonces después de eso, poquito lo que pagan de la tierra que se va a hundar, no sirve para la familia ni nada. Y entonces, ¿dónde voy a trabajar entonces para los hijos? O sea, los hijos, ¿dónde van a quedar? Los nietos, ¿dónde van? ¿Qué ustedes quieren? Lo que yo quiero, que se anule, que se cancele la represa. Porque no tenemos más tierra y esta es tierra comarcal. Tierra comarcal. Entonces, si van a coger eso así, hacer a la mala, entonces, ¿qué vale la ley que dio un gobierno? Así mismo también iba a decir, dice que General Torrijos quien había firmado esto. Entonces, bueno, pues, entonces así, ¿por qué entonces no nos avisaron enseguida? Bueno, muchísimas gracias, señor Miranda Castalia. La realidad que viven los miembros de la comarca Nové Buglé están luchando por lo que ellos consideran justo. Nosotros vamos a continuar con este recorrido, vamos a llegar hasta el proyecto donde se está construyendo esta hidroeléctrica para brindarles a ustedes mayores detalles de lo que está ocurriendo en este punto. TVN Noticias se traslada a este lugar para conocer el sentir de la gente que ha vivido en este sitio por años y que, de acuerdo a lo que se ha informado, muchas de estas personas van a tener que irse porque algunas comunidades van a ser inundadas para darle paso a este proyecto hidroeléctrico. Con la cámara de Héctor Rulova vamos a continuar con ustedes a los estudios. El Kirian Caballero, adelante. Gracias por continuar con nosotros. Indígenas de la comarca Nové Buglé siguen preocupados. Ellos piden que se suspendan los trabajos del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Nuevamente el Kirian Caballero nos tiene el informe de cuál ha sido la situación en estas últimas horas. Compañeros, continuamos con este recorrido a lo largo del río Tabasará, conociendo qué piensa la gente que vive aquí en la comarca y que vive en las riberas de este río. Vamos a preguntarles cuántas personas se verían afectadas de inundarse parte de estas tierras para darle paso a ese proyecto de la hidroeléctrica de Barro Blanco.
Sí, muy buenas tardes. Yo vivo en la parte de la cuenca y en la parte de la cuenca somos más de 3.000 personas que vamos a quedar afectados por el proyecto hidroeléctrico y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo porque es un proyecto en consulta con las comunidades y nosotros vamos a ser afectados, no solo los compañeros de aquí, sino también la gente de la cuenca y por lo tanto nosotros estamos en total desacuerdo y por eso estamos aquí hoy. ¿Qué les han dicho últimamente? ¿Que ustedes tienen que irse de aquí? Si ellos están diciendo que la empresa dice que van a ser las personas desalojadas, entonces nosotros, como es un proyecto inconsulto, a nosotros nunca nos consultaron, entonces nosotros no estamos de acuerdo nunca con ese proyecto. Así que, por lo tanto, decimos rotundamente, definitivamente que se cancele el proyecto Barro Blanco. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer ustedes en este campamento? Si le pedimos a nuestro camarógrafo Héctor Ruiloa que muestre la cantidad de personas que hay aquí, ustedes, ¿cuánto tiempo van a permanecer aquí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ahorita mismo no podemos decir cuánto tiempo vamos a estar aquí porque tenemos que ver qué va a pasar después de esto y no estamos seguros de cuánto tiempo vamos a estar aquí. ¿Van a permanecer? Vamos a permanecer aquí. Bueno, muchísimas gracias. Compañeros, lo que está ocurriendo aquí en las riberas del río Tabasará, un río caudaloso, y en las riberas de este río vive muchísima gente que asegura que no han sido consultados por las autoridades, que ahora les están pidiendo que se vayan a otro lugar porque aquí es donde se va a construir esa hidroeléctrica y que piensan poner a funcionar en los próximos meses. Vamos a continuar con ustedes, nosotros continuamos con este recorrido, les tenemos preparado también un informe especial sobre esos testimonios que nos han dado las personas que viven aquí en la comarca Nove Buglé, específicamente en las comunidades que se van a ver afectadas. Vamos a continuar con más de Noticias AM. Adelante. Gracias, Elkiria. Mañana vamos a seguir abordando este tema desde los terrenos de la feria. Los invito a que estén pendientes mañana de nuestro noticiero especial desde la Feria Internacional de David. Pero ya Eduardo Linjuen está preparado con nuestros invitados precisamente para seguir abordando este tema. El licenciado Víctor Rodríguez y Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Nove, están con nosotros esta mañana. Ricardo, buenos días, bienvenido a TVN. ¿Por qué están nuevamente en pie de guerra en la comarca Nove Buglé? Sí, efectivamente. En este momento el proyecto Barro Blanco desplaza a 3 comunidades indígenas, que es la comunidad de Quebrada Caña, Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Quia, ubicada en el corregimiento de Bangamá, en el territorio comarcal. Tomando en cuenta que ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente por el estudio de impacto ambiental del proyecto Barro Blanco y que además de eso, el estudio de impacto ambiental del proyecto Barro Blanco determina claro en su informe que no se encontró ningún grupo con valor étnico o cultural que quedara afectado cuando además de eso no se encontró ningún elemento como petroglifo, elemento arqueológico, elemento religioso que quedaría inundado. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas y de los peritos internacionales confirma todo lo contrario. Y quiero dejarle claro al ministro Jorge Ricardo Fábrega, nosotros no fuimos a la mesa de Naciones Unidas a negociar Barro Blanco, ni fuimos a la mesa de Naciones Unidas para que Barro Blanco se construyera. Fuimos porque la empresa decía que no iba a haber desplazados, que no iba a haber inundaciones y que no iba a haber ninguna afectación en territorio comarcal. Y nosotros decíamos todo lo contrario y al final de cuentas que fuimos a investigar si lo que decíamos nosotros era verdad o era mentira. Por lo consecuente quedó demostrado que lo que decíamos nosotros es verdad. Y hasta ahora estas comunidades que usted ha mencionado están dentro de la comarca, porque yo entiendo que el proyecto hidroeléctrico generaría unos embalses y unos están en territorio que son riberas del río que no pertenecen a la comarca y otros en lugares que sí pertenecen a la comarca. Estas comunidades que usted ha mencionado son comunidades Nove ¿dentro de la comarca o fuera de la comarca? Efectivamente, está dentro de la comarca y dentro de la jurisdicción delimitada mediante la Ley 10 del 7 de marzo de 1997. Nosotros no fuimos para decir, estamos de acuerdo con la comarca, con Proyecto Barro Blanco en esta mesa. No, nosotros fuimos a investigar si lo que la empresa decía era verdad o que lo que nosotros hiciéramos era verdad. Y se hizo una misión de verificación de campo, una misión de peritaje donde confirma la versión nuestra que va a haber desplazamiento. Yo quiero darle esta mapa donde no solamente va a haber afectaciones a estas 3 comunidades. A lo largo del río Tabasará va a haber desalojo. En este momento hay un proceso de desalojo mediante la resolución 6103 que lleva a cabo el ACED, donde están expropiando territorios comarcales protegidos mediante la Constitución Nacional en su artículo 127 y la Ley 10. Recuerdo que también en otro de los temas del proyecto había un tema, para entender un poquito, la comarca tiene una delimitación y hay otros territorios comarcales, llamémoslo así, como islas,
alrededor de la comarca. Estos lugares que usted ha mencionado están dentro de esos otros territorios comarcales, ¿no? Nosotros, Sí. el territorio de la comarca Nove Buglé, en el caso de la comunidad de Quilla, Quebradacaña y Nuevo Palmar, pertenece a los territorios delimitados como territorio colectivo de la comarca Nove Buglé. Y en ese sentido, el exabrupto que está haciendo la SED en este momento dentro del territorio colectivo es una violación a nuestro derecho humano. Por lo consecuente, nosotros estamos en rechazo total del proyecto y hasta la última consecuencia será. Tengo unas declaraciones que daba el ministro Jorge Ricardo Fábrega, usted lo acaba de mencionar, por cierto, que tiene que ver con unas conversaciones que ya habían tenido en algún momento con los grupos de la comarca Nove. Lo que estamos es en presencia de actos de falta de tolerancia y de desesperación. Cuando hace 2 años se firmaron los convenios que dieron fin a los conflictos de San Félix, se hicieron una serie de compromisos, entre ellos el de realizar un peritaje con la ayuda de Naciones Unidas, cosa que concluyó. Ese peritaje arrojó algunas tareas que hay que hacer y que se están haciendo, pero en ningún momento, ni en el acuerdo, ni antes ni después del acuerdo, se habló de cancelar el proyecto Barro Blanco. El país está atravesando por una crisis de energética en la que la demanda está muy cerca, pero demasiado cerca, peligrosamente cerca de la oferta de energía que tenemos para producir en nuestro país. Don Víctor, el tema del peritaje, este asunto, y lo mencionó el ministro allí en estas declaraciones, finalmente, ¿en qué quedó? ¿Ya se hizo eso que él había dicho o todavía no se ha hecho esa parte? Bueno, las Naciones Unidas hizo un peritaje donde deja claramente, aquí dice, el informe de evaluación del PNUD confirma que la represa provocará inundación en casas, sitios religiosos, históricos y culturales de la comarca Nove. Eso dice el informe de Naciones Unidas. Dice el informe de Naciones Unidas, es más, el estudio de impacto ambiental que realizó el gobierno nacional es defectuoso porque no refleja la realidad. Tenemos un problema también en el tema de derechos humanos. Se está violando el principio de autodeterminación de los pueblos y la comarca está delimitada claramente con su ley de la República expedida en Gaceta Oficial. Es importante esto porque ellos pretenden a tambor batiente desplazar a las comunidades indígenas de las áreas apoyados por una ley que aprobaron en el 2013 que pasa por encima de una ley constitucional y por encima de los tratados internacionales, desconociendo el artículo 4 de la Constitución Nacional de la República de Panamá. Hay preocupación, don Ricardo, por la presencia o el campamento en este momento. Entiendo que hay unos campamentos a orillas del río, ya se nos ha confirmado también que hay unidades antidisturbios de la Policía Nacional. O sea, hay preocupación de que se produzca algún tipo de enfrentamiento. Efectivamente, mediante la prepotencia del gobierno nacional, mediante la prepotencia de la empresa. En este momento hay una cantidad de policías dentro de los territorios cercanos al campamento en territorios comarcales. Ante esa situación nosotros estamos muy preocupados porque creemos que el gobierno nacional de Ricardo Martinelli prepara nuevamente una nueva violación a los derechos humanos del pueblo en Nove Buglé, como ocurrió en el año 2010, 2011 y 2012, para imponer a toda costa el proyecto Barro Blanco, cuando la población le está diciendo queremos que se cancele el proyecto, porque el proyecto nos va a desplazar y va a destruir nuestros elementos arqueológicos, culturales, sagrados de la población Nove, y va a destruir los recursos naturales como el bosque de Galería, donde el pueblo Nove tiene todos los elementos de la cual ha subsistido hasta el día de hoy. Y tomar en cuenta que Naciones Unidas establece claro en su informe que el río representa, nos da los elementos de proteína para la sobrevivencia y la subsistencia dentro para las poblaciones indígenas que viven a la ribera del mismo. Ricardo Miranda, Víctor Rodríguez con nosotros esta mañana en Noticias AM. Recordar que allá en la comarca hay un equipo también de TVN dándole seguimiento a lo que ocurre en este momento de tensión entre los moradores de la comarca con el proyecto hidroeléctrico. Enrique Rosemena Castro del equipo de Noticias AM está en otro punto allá cerca de la comarca Nove Buglé y de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Enrique. Estamos en directo desde Barro Blanco en Chiriquí. Con nosotros se encuentra el señor Goijet Miranda, quien es el presidente del movimiento del M10, para que nos comente un poco hasta el momento ya cuántos días tienen de estar en este lugar y qué esperan ustedes realmente.
Nosotros tenemos a partir del 2 de febrero, estamos aquí, hicimos nuestro campamento en el limítrofe de la comarca. Actualmente nos encontramos hace 3 días aquí en el proyecto Barro Blanco. Nuestra manifestación aquí es pacífico, como siempre lo hemos sido, para sugerir al gobierno que disponga el interés de la imposición del proyecto Barro Blanco, ya que son por 8 años que nos tienen a nosotros en una serie de problemas en donde nunca se nos consultó. Hoy entonces se nos quiere imponer un proyecto que no es para un desarrollo de nuestra población. Le exigimos al gobierno que se pronuncie a cancelar el proyecto Barro Blanco. Bien, como pueden observar en las imágenes, estamos a cierta distancia de la represa, también están en diferentes costados colocadas unidades de la Policía Nacional. Ustedes entonces han manifestado que se mantienen entonces de forma pacífica, no hay enfrentamientos. El número de personas que se mantienen en este lugar, ¿cuál es? Bueno, actualmente no tenemos los números de personal, pues sin embargo nosotros nos mantenemos aquí pacíficamente porque ha sido nuestra característica siempre exigir nuestro derecho, porque nuestro derecho es lo primero. Por eso estamos aquí, para mantenernos en el proyecto, y nos vamos a declarar en huelga a partir de los próximos días para que el gobierno pues se pronuncie el cancelamiento del proyecto Barro Blanco. ¿No se van a ir hasta que se cancele el proyecto? Nosotros no nos vamos a ir, ya que para nosotros es una consecuencia muy grande cuando se construya y se lleve a cabo lo que es el proyecto Barro Blanco. Bien, es lo que ocurre acá en directo desde la provincia de Chiriquí. Regresamos con ustedes. Enrique Arosemena, Sí. vía banda ancha entonces. Gracias, desde Enrique. la provincia de Chiriquí, o en este caso Barro Blanco, cerca de la comarca 9 también, dándonos el reporte de equipo especial enviado Sí. en este caso. Excelente la señal.